1 de maig a les Illes Balears. Algú em deia abans, m'ha dit més d'un, Amparo, t'hauries de presentar. Soc Amparo, soc de la UGT i tinc l'honor, ho dic amb tot el carinyo, d'estar avui representant els treballadors i les treballadores de la UGT de les Illes Balears amb aquests companys i companyes que també estan aquí presents amb mi. Però l'important no és qui sóc jo ni qui són ells, qui sou vosaltres i sobretot què direm avui. Tenim poc temps i hem de respectar els temps que hem acordat i intentaré dir-ho tot, per això ho porto en paper i ho porto grapat perquè fa un vent de l'hòstia. Els sindicats de classe hem d'estar contents, sobretot avui perquè és el dia 1 de maig, evidentment, i hem d'estar satisfets, contents més que satisfets, perquè de satisfacció mai en tindrem prou la classe treballadora mentre faltin tantes coses per assolir. L'agenda reformista d'aquest govern de coalició que tenim a l'Estat és evident que ens ha portat a viure un cicle inèdit. Un cicle inèdit en termes d'ocupació. 3 milions de persones han passat de contracte temporal a contracte indefinit. 7 de cada 10 contractes que signen avui a Balears són contractes indefinits. Tenim rècords de cotitzants a la Seguretat Social. 21 milions. S'han pujat les pensions, però de les pensions encara hem de tirar més endavant. I és evident que amb un govern progressista tenim moltes coses en comú, només faltava. És evident que compartim objectius de benestar, és clar que sí, però companys i companyes, la UGT, els sindicats de classe, no ens ho han posat fàcil, ni aquest govern ni ningú. Hem suat la samarreta per tenir el que ara hem de defensar i hem d'impedir que ens treguin. ¿Quién queda hoy que se atreva a cuestionar los efectos de la reforma laboral? ¿Quién queda hoy que se atreva a cuestionar que el salario mínimo interprofesional iba a hundir las empresas? ¿Os acordáis desde el 2016 para acá? Tenemos dos mantras, de esos que circulan por TikTok. Uno, que España se rompe. España no se rompe. Y dos, que el salario mínimo interprofesional haría cerrar cientos y miles de empresas. Això no ha passat. S'ha pujat fins a un 54%, gairebé un 70%, el salari mínim interprofessional. Aquí faré un parèntesis, que no ens enredin quan busquen un salari mínim interprofessional adaptat a cada comunitat. En això no hem de caure, no hem de tenir persones de primera, sobretot en l'àmbit més precari i persones treballadores de segona. El salario mínimo interprofesional ha subido un 70%, pero acordaos que las reivindicaciones de los sindicatos de clase, las reivindicaciones de la UGT, lo que perseguimos es que el salario mínimo interprofesional llegue y se corresponda con el 60% al menos del salario medio europeo. Y tampoco se engañen, que circula mucha información. Está actualmente en más de 1.600 euros la media de ese salario. Y hablando del SMI, hablando de esas 40 horas por las que nos pagan 1.149 euros. La primera, es imprescindible, ya no se puede aplazar más, avanzar hacia la reducción horaria a las 37 horas y media. Aquello que decía la ministra de media hora antes a casa, media hora, una hora, no lo sé, 37 horas y media. Es el momento de la reducción del trabajo. Pero fijaos, a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre en casi todo en la vida, cuando puedo, cuando debo. Y no me gusta decir reducir la jornada, me gusta decir adaptar la jornada a la realidad. Hace 40 años que no tocan la jornada laboral, tenemos 40 horas por trabajo desde hace 40 años. ¿Conocéis algo en esta vida, incluso nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de alimentarnos, nuestra manera de ir al trabajo, de teletrabajar? 40.000 cosas en la vida han cambiado en estos 40 años por culpa o gracias o aprovechando o metidos como estamos en la tecnología y en las redes y sobre todo con el trabajo que se puede tirar por internet y la inteligencia artificial. Eso nos tiene que ayudar a que todo el mundo entienda. Yo creo que este gobierno sabe que no puede transitar más que por ahí en esa reducción horaria. No puede ser que todos sabemos que hoy en día en cualquier sector profesional la tecnología ha conseguido que se haga menos, mucho más en menos tiempo. Pero es que somos las mismas personas, por lo tanto hay que trabajar menos, tenemos que cobrar más porque se puede cobrar más, se debe cobrar más, porque tenemos que vivir más, ya vivimos más. Eso ya está conseguido porque la salud hace que nosotros ya vivamos más, pero tenemos que vivir muchísimo mejor y sobre todo tenemos que repartir el trabajo y la riqueza entre todas y todos. La segunda cuestión
que os quiero comentar no la puedo contar, pero la voy a contar. No os puedo contar una cosa que os voy a contar. En marzo del 2022, la UGT, como sindicato, interpuso una demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para solicitar una aclaración, una resolución sobre el despido. Fijaos, la Carta Social Europea, que es verdad que el Gobierno la ratificó a través del Parlamento no hace demasiado, a partir de esa Carta Social Europea, que para que nos entendamos todos y todas, vendría a ser como un estatuto de los trabajadores marco, es decir, los derechos fundamentales en materia social, en materia laboral, interpusimos una demanda solicitando que el artículo 24 no se cumplía en el despido en España, no se cumplía, porque nuestro despido, según la Carta Social Europea, debe ser disuasorio y resarcitorio, y ninguna de las dos cosas es en este país el despido. Y os tengo que decir, aunque no os lo puedo decir, que hemos ganado. No os lo puedo decir porque hasta julio, por tema de reglamentación, no lo vamos a poder tirar adelante, pero hay jueces que ya lo están tirando adelante. Esto es muy importante. Lo más importante es que el empresario, a partir de ahora, va a entender que antes de despedir a un trabajador, a priori no va a saber cuánto le puede costar. Porque la Carta Social Europea nos dice que hay que tener en cuenta no solo los días que ya están pactados en nuestra normativa, que pueden ser 45, que pueden ser 30, los que sean. No. Hay que tener en cuenta la edad, la situación personal de esa persona, si no tiene capacidad de reciclaje, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre me intento acordar, porque el vicesecretario general nuestro en UGT siempre me dice: no te olvides, Amparo, de añadir los salarios de tramitación en los que estamos siendo ninguneados absolutamente. Tengo un ejemplo, uno en Francia, que ya se ha ganado esta misma resolución, y por eso hemos leído la nuestra y hemos leído la de ellos. En Francia los jueces ya están aplicando en el despido la Carta Social Europea, analizando si hay que despedir a ese trabajador, cuánto le va a costar al empresario. Pero tenemos el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi, que también ha dictado una sentencia que estaría sin alegar o sin apelar a la Carta Social Europea en menos de 500 euros y se ha convertido en 30 y pico mil euros para el trabajador despedido. Compañeros y compañeras, en este 1 de mayo aquí en Baleares seguimos batiendo récords. Vamos a hablar de récords Guinness. Ya el pasado mes de marzo superamos los 500.000 cotizantes a la Seguridad Social. El paro descendió de esa barrera psicológica que me transmiten siempre aquí mis compañeros, de los 30.000. Son cifras nunca vistas en Baleares en este periodo, con lo cual auguramos récord, por supuesto, en lo laboral y récord en lo económico. Pero ojo cuando hablamos de batir récords, porque algunos récords de los que podríamos empezar a estar batiendo en Baleares creo que no nos aportan, al contrario, nos van a lastrar y no nos los podemos permitir. Cuando hablo de batir récords me refiero a que podemos tener trabajo a jornada completa no, completísima, porque también habrá que hablar algún día y cerrar bien claro cómo se pagan las horas extras en este país, cómo se pagan las horas extras en Baleares, cómo se hacen, cuántas se hacen y en qué condiciones se hacen. No solo eso, y en qué condiciones se hacen. Hablo de bienestar y no hablo de opulencia, hablo de dignidad. Batimos récords en Baleares en precios de vivienda. Batimos récords en precios de consumo, batimos récords a la hora de poder acceder a un alquiler razonable. Tenemos derecho, todas las personas trabajadoras, a la dignidad que solo puede proporcionarle un proyecto de vida. Y en Baleares tenemos que decir alto y bien claro que tenemos muchísimas personas trabajadoras con trabajo, no solamente las personas que están desocupadas, con trabajo, que no pueden pagar el dentista, que no pueden vivir dignamente, que tienen que compartir piso a veces con su propia familia y otra familia más. No quiero dejar de decir que Pepe Álvarez, el secretario general, que hoy está en Madrid y en uno de los más de 70 lugares de España donde tenemos convocadas manifestaciones, me decía siempre, nos dice siempre, que no olvidemos que existe. ¿Os acordáis que hace unos años ya Zapatero hablaba del precariado? Ya Zapatero hablábamos del precariado. Ahora tenemos que hablar realmente del trabajador pobre. Existen trabajadores pobres, trabajadores que están asistiendo a nuestros hijos en la escuela, trabajadores que están poniéndonos una inyección en un hospital. Es así, tenemos que decirlo como es. Y la dignidad de las personas también son sus servicios públicos. Pero es que los servicios públicos necesitan plantillas suficientemente dotadas, no solo bien remuneradas, solo faltaría, suficientemente bien dotadas para que el trabajador y la trabajadora público pueda desempeñar su trabajo sin tener además la sobrecarga física
y mental y moral que los trabajadores públicos tienen de no poder dar todo el servicio para el que ellos están trabajando, porque son servidores públicos y no se puede servir cuando prácticamente tienes que doblar en todo y sobre todo cuando tú tampoco puedes vivir dignamente. No quiero olvidarte de la industria, necesitamos apostar por un modelo productivo industrial, digital y verde. Se tienen que utilizar con inteligencia esos fondos que están tan de moda, los Next Generation, que son mucha pasta, pero hay que utilizarla bien. Y las patronales y las empresas y los proyectos tienen que ser serios. No puede ser que la industria de Baleares, ese modelo industrial nuevo que tiene que haber, esa ley de industria que estamos reivindicando al gobierno estatal, deje a nada y a nadie atrás. Y hablando de no dejarnos nada de atrás, primero quiero, antes de que se me olvide, hacer un llamamiento y un reconocimiento a los trabajadores del sector y las trabajadoras del sector de la discapacidad. Mirad, trabajar por vocación es la hostia. Trabajar por vocación, con vocación es maravilloso, pero la vocación no siempre da de comer. La vocación tiene que dar de comer. No puede ser que haya una diferencia para unos mismos profesionales en un tipo de centro de trabajo o con un tipo de convenio de otro con tanta diferencia, porque los profesionales y las profesionales claro que van a ir a trabajar donde tengan mejores condiciones laborales. Solo faltaría. Por eso exigimos que se nos haga caso, que se abra una mesa de convenio digno, autonómico para los trabajadores y trabajadoras del sector de la discapacidad. Y no me olvido de la salud laboral y la prevención de riesgos. Es una, perdonad que digo palabrotas, pero es una puta asignatura pendiente. ¿Qué margen de discusión tenemos que tener en este país para entender que hay que poner las máximas medidas de seguridad? No puede ser que la gente muera por ir al curro, volver del curro o en el curro simplemente porque no hay medidas. No puede ser. No puede ser. Por tanto, exigimos normativa, exigimos regulación, exigimos decretos y exigimos inspección. Y después de la inspección, proceso, expediente, sanción y responsabilidades civiles y penales. Si tiene que haber más gente en la cárcel por la muerte de un trabajador, que lo haya. Y no puedo olvidarme del 1 de mayo, porque somos trabajadores y trabajadoras, porque somos el reflejo más claro y más transversal de la sociedad. Por eso siempre vienen ahí a la UGT en Madrid a comprarme la base de datos, porque somos el reflejo de la sociedad, tenemos de todo y aquí cabemos todos y todas. No me voy a olvidar de reivindicar que basta ya con el terrorismo machista, basta ya con la violencia de género, es insoportable. Quería aprovechar este altavoz para decir que es insoportable. No puede ser, no puede ser. Y tan insoportable es que haya partidos políticos, porque es de primero, iba a decir de primero de psicología, pero por ser psicólogos o psicólogas no quiero ofender a nadie. Es de primero de puto sentido común, que para resolver un problema hay que diagnosticarlo, hay que reconocerlo. Y tenemos partidos en las instituciones, aquí también, tenemos partidos en todo el país, aquí también, que niegan la mayor, niegan la violencia de género. Por tanto, no solo van a poner palos en las ruedas, sino es que van a trabajar en contra de esa situación. Es irrespirable, es insoportable. La muerte de las mujeres, el asesinato, no la muerte de ha muerto, no, han asesinado a la mujer y ya es máxima expresión de violencia vicaria muchas veces a sus hijos. Echamos en falta el diálogo social con el gobierno balear. El gobierno de Marga Proens ha hecho cosas por acción o omisión, en muchos casos por el tiempo que lleva, más por omisión seguramente, porque sabemos que hay muchas mesas que no se convocan, que hay que exigir, que hay que ir detrás y que dicen que lo van a hacer, pero todavía no lo han hecho. En materia lingüística y educativa, a mí me explicaven que bueno, ha passat el que jo ja intuïa que havia de passar, o el que tothom sabia que podia passar, i és que on no hi ha un problema, si tu et deixes intoxicar per Vox, tens un problema, perquè Vox és especialista no només en no ajudar a resoldre un problema, sino a montar un problema o no tenim problema, como lo montan con la lengua, lo montan con el aborto, lo montan con lo que ellos decidan montar. Hemos tenido que cerrar las oficinas de igualdad, ¿de acuerdo? Porque las políticas de igualdad también, este gobierno tiene que entender que ni un paso atrás. No puede ser, las oficinas de igualdad son absolutamente necesarias. Además van en contra de algo que ya está absolutamente aprobado y absolutamente metido en nuestro tejido, que son los planes de igualdad. ¿De qué sirve tener planes de igualdad en las empresas si socialmente no tenemos oficinas para ayudar? En materia de vivienda no ha habido diálogo social y el que ha habido, pues no pinta bien. Pinta seguramente con este decreto, por no
no tirar, porque esto es como todo, aunque la ley que haga el contrario sea buena, en este país de polarizaciones ni me la leo. La ley de vivienda estatal evidentemente que necesita mucho despliegue, evidentemente que necesita mucha adaptación, pero declara lo que es una zona tensionada para poder topar los precios de los alquileres turísticos y poner orden. No puede ser que también batamos el récord de vivir en caravanas para ir a trabajar. Tenemos que llegar a acuerdos en materia de seguridad social, tenemos que buscar otros coeficientes de reducción y tenemos que ir a tope con la vida, como dicen mis hijas, por la jubilación anticipada de trabajos y sectores que lo requieren, las camareras de pisos, un montón de trabajos que hay penosos y tóxicos. Necesitamos esa jubilación anticipada y, por supuesto, recuperar, que eso no se ha recuperado del todo, aquello que nos quitó Rajoy, el contrato de relevo. Hay que recuperar el contrato de relevo en todos los sectores de manera generalizada. La gente joven tiene que poder incorporarse al trabajo y la gente mayor tenemos que irnos así, como nos dé la gana, con un contrato de relevo y una jubilación anticipada. Riesgo. Hace un año advertíamos en cualquier manifestación que... Es que tengo que acabar, es verdad. Que venía la derecha, ¿os acordáis? Justo antes de las elecciones municipales y autonómicas. Pues bien, tenemos elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Es muy importante votar. En las elecciones europeas se deciden cosas de comer. El despido disuasorio y resarcitorio, os lo he dicho antes, se ha conseguido en Europa. Por tanto, se votan cosas de comer en la política europea. Pedimos paz en Oriente Medio, pedimos paz en la guerra de Ucrania. Es muy importante que nos pongamos como Estado, con nuestro gobierno a la cabeza, solicitando el reconocimiento del Estado palestino. Y para acabar, tengo que hacer mención 30 segundos a esos 5 días y 500 noches que nos ha dado el presidente del gobierno, que se nos ha hecho muy largo a todos y a todas. Ya basta, hay que regenerar la democracia, no puede continuar de esta manera. Escuchaba la canción ayer precisamente porque creo que nadie entendió nunca, tan bien como el presidente, lo que cantábamos en esa canción de 5 días y 500 noches. Muchas gracias, visca el 1 de maig, visca la UGT, visca la